Realmente no hay nada como el elemento sorpresa. Cuando las fuerzas aliadas aparecieron en el horizonte en la mañana del día D, tomaron por completo con la guardia baja a los nazis. No estaban preparados para un ataque tan enorme, al menos no aquí. Según la inteligencia alemana, se esperaba que el ataque tuviera lugar a 150 millas de distancia, en Calais, por lo que la mayoría de sus tropas se habían trasladado para defender ese lugar. Mientras los nazis defendían una playa vacía, los aliados irrumpieron en Normandía y, en última instancia, ganaron la guerra. Los nazis habían sido engañados, y fue en gran parte gracias a un hombre que había pasado años burlándose de ellos desde su propia casa al alimentarlos con información correcta pero inútil. Esto los llevó por caminos sin salida, los retrasó y, finalmente, los engañó para que perdieran la guerra. Blaueft. Este hombre no tenía experiencia en espionaje. Y sin embargo, con puro carisma e imaginación, logró ganarse la confianza de Hitler y, al mismo tiempo, convertirse en el mejor espía de Gran Bretaña. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, España estaba teniendo su propia guerra civil entre los republicanos y los nacionales. Nadie despreciaba más la guerra que Juan Pujol García, un granjero de pollos de Barcelona. El gobierno se llevó su granja, su madre y su hermana fueron secuestradas, y él mismo fue obligado a luchar. Odiaba el extremismo de ambos lados, así que cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, estaba decidido a hacer algo para detener a los nazis. Fue a la embajada británica en Madrid y se ofreció a espiar a los alemanes, pero los británicos desconfiaron y lo rechazaron. Así que Pujol tuvo que idear una táctica diferente. Esta vez fue a la embajada alemana, fingiendo ser un ferviente partidario nazi que trabajaba para el gobierno español. En ese momento los alemanes no tenían una red de espionaje confiable en Gran Bretaña, por lo que necesitaban desesperadamente toda la ayuda posible. Pujol fue contratado. Le dieron un libro de códigos, una botella de tinta invisible, 3.000 libras en efectivo, y le dijeron que se mudara a Londres para empezar a espiar a los británicos. En lugar de eso, se mudó a Portugal y simplemente fingió que informaba desde Londres, utilizando nada más que un mapa de Gran Bretaña y una guía turística de su biblioteca local. Empezó a hablar de los lugares que visitaba y de las cosas que veía, como ejercicios de entrenamiento militar en el lago Windermere y barcos de guerra saliendo del suroeste. Entre todos los avistamientos militares, llenaba sus cartas con detalles personales mundanos, como salir a caminar por el centro de Londres, visitar cafeterías locales e incluso mencionar cuándo se sentía enfermo. Para llevar las cosas aún más lejos, empezó a crear una red de subagentes que supuestamente le suministraban información desde todo el país. Estaba el hombre de negocios suizo-alemán destinado en Liverpool, el estudiante venezolano en Glasgow, el portugués que vivía en Gales y el piloto que había aceptado llevar sus cartas desde Londres. Cada agente tenía una historia de fondo detallada y miembros de la familia de los que Pujol hablaba largo y tendido. Por supuesto, ninguna de estas personas existía en realidad, pero si los alemanes alguna vez lo cuestionaban por algo, sus subagentes podían asumir la culpa, ya que ellos eran los que reportaban la información. Cada carta era tan larga y tan detallada que los alemanes empezaron a creerle. Incluso empezaron a enviarle $5,000 al mes para pagar su red de agentes. Eso equivale a unos $11,000 en dinero de hoy. Pero esto era solo el comienzo. Hasta ahora, los alemanes estaban impresionados con el trabajo de Pujol, por lo que empezaron a pedir información más específica. Ahí fue cuando las cosas dieron un giro interesante. En su tercera carta, Pujol envió este informe a los alemanes. Un convoy de 18 barcos salió del puerto de Liverpool el 28 de marzo con destino a la isla de Malta. Aunque Pujol inventó todo, por pura coincidencia, una flota de barcos de guerra realmente había salido de Liverpool casi al mismo tiempo. Pero antes de que su carta llegara a los alemanes, fue interceptada por la agencia de inteligencia británica, el MI5, lo que los hizo entrar en pánico. Se inició una búsqueda a gran escala para intentar rastrear esta misteriosa red de espías, pero, como era de esperar, no encontraron nada. No fue sino hasta que realmente empezaron a leer las cartas de Pujol que vieron algo extraño. Según uno de los agentes de Pujol,
La gente en Glasgow haría cualquier cosa por un litro de vino. Esta frase lo delató todo. Un litro de vino. Esto realmente no reflejaba los hábitos típicos de consumo de alcohol de los escoceses, y Gran Bretaña nunca usaba el sistema métrico. Los británicos se enteraron entonces de que los alemanes en realidad habían perdido tiempo y recursos intentando cazar el convoy falso de barcos de Pujol que se dirigía a Malta. Quedó claro que quienquiera que estuviera escribiendo estas cartas estaba alimentando a los nazis con información falsa para confundirlos, y estaba funcionando. El MI5 quedó tan impresionado que rastreó a Pujol y decidió convertirlo en un verdadero espía británico. En abril de 1942, Pujol se mudó a Londres de verdad y se le dio el nombre en clave, Garbo. Ahora, con acceso a información militar real, estaba a punto de llevar sus engaños al siguiente nivel. Los aliados planeaban lanzar un ataque sorpresa en la costa norte de África, donde las fuerzas nazis estaban ganando poder. Por lo tanto, durante los siguientes meses, Garbo comenzó a soltar pistas muy específicas sugiriendo que, en cambio, se estaba planeando un ataque para Noruega. Uno de sus agentes vio simulacros militares de montañismo y tropas canadienses reuniéndose en el este de Escocia. Otro agente escuchó rumores de tropas rusas avanzando hacia el oeste. Sin mencionar nunca a Noruega, gradualmente pintó el panorama de que ese era el objetivo probable. El propio Hitler estaba particularmente preocupado por este ataque y terminó movilizando a cientos de miles de tropas para proteger las fronteras noruegas. El siguiente movimiento de Garbo fue un golpe de genialidad. Con la invasión africana programada para el 8 de noviembre, Garbo escribió otra carta a los alemanes, esta vez detallando exactamente cómo los aliados iban a llevar a cabo el ataque. Fechó la carta el 1 de noviembre, pero la retuvo a propósito durante otra semana. La carta llegó a manos de los alemanes el día 9, pero ya era demasiado tarde. El día anterior, las fuerzas aliadas invadieron la costa del norte de África con más de 100.000 hombres. La carta tenía todos los detalles correctos de la invasión, pero simplemente llegó demasiado tarde para ser de alguna utilidad. Los alemanes, sin embargo, quedaron asombrados por el trabajo de Garbo y respondieron: «Lamentamos que haya llegado demasiado tarde, pero su último informe fue magnífico». Durante los siguientes meses, Garbo continuó agregando más miembros a su red, elevando el total a 27 espías. Por supuesto, todos estos agentes tenían que ser pagados, y a finales de 1943, los alemanes le enviaban a Garbo más de $100.000 al mes para financiar su red. Estaban tan complacidos con la información que él les proporcionaba que dejaron de contratar nuevos espías en Gran Bretaña. Con la red ahora en pleno funcionamiento, era el momento para la obra maestra de Garbo, el Día Dawn. Los desembarcos del Día D en Normandía estaban destinados a ser la mayor invasión jamás realizada por mar, con más de 2 millones de soldados de más de 12 naciones diferentes, llegando en más de 100.000 vehículos. Lograr esto sin que los alemanes sospecharan nada sería un desafío enorme, pero Gran Bretaña tenía al mejor hombre para el trabajo. Para evitar que la información llegara tarde como la última vez, los alemanes le dijeron a Garbo que comenzara a enviar sus mensajes a través de código Morse, encriptado en lugar de cartas. Garbo primero escribía su mensaje en español y lo dividía en grupos de 5 caracteres. Luego, consultando una tabla de códigos, cambiaba cada letra para mezclar el mensaje. Un operador luego comenzaba a teclear el mensaje cifrado en código Morse, que se transmitiría por radio a los alemanes. Byte Pyramiders. Con la capacidad de enviar ahora aún más información, Garbo comenzó a sembrar las semillas de la duda que harían del Día D un éxito enorme. Uno de los agentes de Garbo que trabajaba en el metro de Londres afirmó que los túneles se estaban extendiendo hacia el sureste y que se estaba trasladando munición por ellos. Otro agente vio barcazas de asalto reuniéndose en el puerto de Dover y convoyes de tropas canadienses llegando a Southampton. El propio Garbo comenzó a inventar un ejército entero de soldados estadounidenses e informó que un gran número de ellos se estaba reuniendo en el sureste. Toda esta actividad apuntaba hacia un ataque masivo en Calais, el punto más cercano a Inglaterra. Para respaldar las mentiras de Garbo, los británicos comenzaron a plantar evidencia real por todo el sureste.
Se cortaron pistas de aterrizaje falsas en los campos y se colocaron aviones de madera huecos a los lados. Los aviones alemanes comenzaron a bombardear estos sitios falsos, por lo que sabían que estaba funcionando. Se instaló una gigantesca instalación falsa de almacenamiento de petróleo en Dover, y se publicaron fotos del rey Jorge visitando el lugar en el periódico local. Se utilizaron decorados de películas al estilo de Hollywood para convertir barcos modestos en enormes acorazados, y se colocaron tanques inflables por todas partes. Habían construido un ejército entero de soldados, vehículos y suministros falsos que distrajeron por completo a los alemanes de la preparación real que se estaba llevando a cabo para Normandía. El objetivo era convencer a los alemanes de que, incluso cuando comenzaran los ataques de Normandía, el ataque real y mucho mayor ocurriría más tarde en Calais. Increíblemente, los británicos interceptaron una conversación entre Hitler y un embajador japonés donde Hitler mencionó que el primer ataque iba a ser una distracción y que realmente se estaban preparando para el segundo ataque en otro lugar. Para este punto estaba claro que los mensajes de Garbo estaban llegando directamente al escritorio de Hitler y él se lo estaba creyendo todo. Cada vez que Garbo les hablaba de movimientos en el sureste, los nazis movían el alfiler en su mapa. Tomaron la decisión crucial de mover cientos de miles de tropas para defender Calais. Esas eran cientos de miles de tropas que no estarían en Normandía. El 5 de junio, un día antes del día D, aunque los operadores de radio alemanes normalmente se desconectaban a las 11:30, Garbo insistió en que esa noche debían estar atentos a un mensaje a las 3 de la mañana. Se esperaban grandes noticias de uno de sus subagentes. A las 3 de la mañana, Garbo informó que se habían entregado bolsas para el vómito y raciones a los soldados. Esto solo podía significar una cosa: el ataque estaba a punto de suceder. Pero pasaron las horas y no se recibió respuesta. Los alemanes se habían ido a dormir. Los aliados llegaron a Normandía a las 6:30 completamente encubiertos, superando en número a los alemanes por más de 3-1. Fue un día brutal, pero los aliados lograron asegurar su entrada a Francia, y durante las siguientes 6 semanas, continuaron acumulando tropas, vehículos y suministros a través de las playas de Normandía. Increíblemente, los nazis se negaron a trasladar más tropas a Normandía y, de hecho, terminaron enviando más para defender Calais, esperando el segundo ataque que nunca llegaría. Cada carta, cada detalle, cada mentira y cada verdad habían confundido a los alemanes, y esto permitió a los aliados recapturar Europa y ganar la guerra. A pesar de la derrota, Hitler quedó tan impresionado con los mensajes de Garbo que le otorgó la Cruz de Hierro. Al mismo tiempo, Gran Bretaña le otorgó un Nove, Orden del Imperio Británico, convirtiéndolo en la única persona en recibir medallas de guerra de ambos bandos de la misma guerra. Después de la guerra, Pujol temía que los nazis lo estuvieran buscando, por lo que fingió su propia muerte y se mudó a Venezuela, y simplemente así desapareció. E increíblemente, toda esta historia nunca se habría contado si no hubiera sido por Nigel West, un escritor de Londres. Estaba decidido a rastrear a Garbo, así que consiguió una guía telefónica de Barcelona y llamó a cada Juan García de la zona. Como se imaginarán, había muchos. Finalmente, uno de los sobrinos de Garbo contestó el teléfono y le ayudó a ponerse en contacto con él. Habían pasado 40 años, pero después de mucha persuasión, Garbo finalmente aceptó venir a Europa, donde visitó Normandía y se dio cuenta de cuántas vidas había salvado.